Señor porque en esta tarde podemos reunirnos en su casa. Este día sábado es un día muy especial. ¿Por qué un día muy especial? Porque la Biblia enseña que el día de reposo, que llegaba a ser el día sábado, Dios había ordenado, mandado a que el judío ese día no hiciera ninguna actividad, ningún trabajo, que el día viernes se preparara, tanto que se escucha decir que el sábado no había orden para prender fuego, candela. Para nosotros este día también es muy especial, porque podemos reunirnos en la casa del Señor. Amén. Porque también nos hace entender que estamos terminando una semana, sea de trabajo, sea de deberes o obligaciones. Amén. Y nos reunimos en la casa del Señor para expresar nuestra gratitud. Amén, gloria a Dios. Poder decirle gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque en verdad es por la misericordia De Dios. de Jehová que no hemos sido consumidos. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios, que estamos en esta tarde reunidos en su casa. Amén. Entonces esto es motivo de gozo, de alegría, y podemos decir, como decía Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto no quiere decir que Samuel dijo, ya no más habrá ayuda, no, sino que él pudo entender que si él estaba ese día ahí con vida, es porque Dios fue fiel. Amén. Dios lo había guardado. Amén. Dios lo había sustentado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Usted ve que todo lo que hacemos aquí, ¿no? La oración, la alabanza, la lectura, y esperamos que la predicación esté bajo la unción, la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque el himno que se cantó últimamente, luchando, Está ahí. está ahí. Esto va relacionado con lo que dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. en mí. Yo os he vencido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué hago referencia a lo que dijo el Señor Jesús? Porque yo he titulado el tema cuando el corazón se quebranta. Cuando el corazón se quebranta. Cuando el corazón sufre, cuando el corazón se aflige,
es cuando algo nos pasa. Cuando en la familia sufre algún problema, entonces la familia sufre, el jefe de familia sufre, el esposo sufre, la esposa sufre. Esto nos hace entender que día atrás hablamos sobre por qué el corazón se endurece. Porque cuando tenemos problemas, porque cuando tenemos aflicción, cuando hay dolor en nuestras vidas, muchos se levantan contra Dios, blasfeman el nombre de Dios. Cuando la Escritura dice para nosotros los creyentes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios sabe lo que Él hace. Él todavía está en su trono. Él no ha perdido ninguna batalla. Amén, gloria a Dios. Ni perderá. Y la Biblia dice para usted y para mí que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Abra su Biblia. Hechos capítulo 14. Verso 22. Confirmando. Perdón. Hechos 14, 22. Sí, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Debemos entender, queridos hermanos, que el sufrimiento es parte de nuestras vidas. El hombre sufre, el niño sufre, el rico sufre, el pobre sufre, todos sufrimos, ¿no? Pero al principio no era así, y cada vez hay más sufrimiento, hay mayor sufrimiento. ¿Por qué? La Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de los hombres, el amor de muchos se enfriará. enfriará. No dejemos, hermanos, que esto también nos afecte, nos oprime. No es fácil reír, alegrarse en un momento de dolor, de tristeza. Porque el ser humano tiene dentro de su estructura una alma, donde se asientan las emociones y los sentimientos de toda persona.
Pero la Biblia también enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. A través de los sufrimientos, Dios permite que la belleza oculta de nuestras almas aflore dentro de usted y dentro de mí esa belleza. Mire a Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Cualquiera diría, este hombre está loco. Este hombre no está en sus cabales. Pero él dijo, Dios dio. Y Dios quitó. Aunque él estaba errado. Porque Dios no quitó. El que le quitó fue Satanás. Porque Dios permitió. Pero Dios había presentado a Satanás, a Job, como un hombre inigualable, como único. No hay otro como mi siervo Job. Y Satanás respondió, claro, ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a servir? Si tú le has cercado con todos los bienes. Mire, el diablo estaba entendiendo que Dios es el que le había dado a Job. Pero Dios da a los que le honran. Amén. La fortuna, la riqueza son dádiva divina. Pero cuando usted y yo servimos, porque si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Pablo dice en el verso 22 del capítulo 14 de Hechos, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciese en la fe y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Podemos decir que por dentro Pablo, su corazón estaba quebrantado. Amén. Pero él hacía asomar, ¿no?, su confianza en Dios. Él había pasado por un momento crítico en la ciudad de Listra. Llegaron allá en una gira misionera con el propósito de entregar el mensaje a esa ciudad pagana, idólatra. Dice que Pablo vio a un hombre cojo de nacimiento. Y este hombre, al ver a Pablo y a Bernabé, dice que
Él los miró esperando recibir de ellos algo. Pero Pablo dice en la Escritura, mirando en él fe, discerniendo que ese hombre tenía fe para ser sanado. Para ser sanado, entonces dice que le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces esto en la ciudad de Listra fue notorio, un acontecimiento único. Y esto fue en el centro de la ciudad, y donde aconteció que era un templo religioso, donde adoraban a un dios llamado Júpiter. Entonces dice la Escritura que el sacerdote de ese templo fue y preparó unos animales para ofrecer sacrificio a Bernabé y a Saulo, porque el hombre dijo que dioses habían bajado en semejanza de hombre a la tierra. Y ellos estaban decididos a ofrecer el sacrificio a Pablo y a Bernabé. Y Pablo hizo todo lo que pudo para evitar, pero la Escritura dice que empezaron a golpearlo, que lo dejaron, dice la Escritura, como muerto. Mire, dice el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hay ciertos comentarios sobre este caso. Algunos afirman que en verdad Pablo murió. La Escritura dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero no, porque él decía, en otro lado, dice que hay visto un hombre que fue al tercer día. Sí, eso después lo dice. Sí, por eso hay este comentario. Dice el verso 20, pero rodeándolo, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Qué debemos hacer cuando pasa un caso como este? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Entonces yo veo, hermano, que dice rodeándolo los discípulos, él se levantó. Yo creo que los hermanos ahí empezaron a orar. Amén. No dice la Biblia, pero acuérdense lo que dijo Jesús. Y cuando venga el Espíritu Santo, le guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, le enseñará. Por el Espíritu, usted discierne la palabra.
Porque como dijo el hermano Freddy, en segunda de Corintios capítulo 12, miren lo que dice. Dice, verso 2. Vamos a leer del verso 1 para entender, porque ahí leemos el texto y el contexto. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que yo le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aleluya. Mire, se dice que en Listra Pablo murió y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si usted mira las escrituras, usted puede ver en Hechos 9, miren lo que dice Hechos 9. Verso 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está mostrando las escrituras que Dios había escogido, que Dios había llamado a Saulo para ser ese instrumento escogido. Otros dicen que Saulo vino a ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. ¿Qué está diciendo la Escritura? Usted leyó, mi deber es hacerle entender. Mire lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quién le dijo esto el Señor? Hermana Magali, ve, porque instrumento me es escogido este. Usted sabe a quién.
¿Sabe o no sabe? Bien, hermana Mercedes, ahí la cogí yo, hay que estar despierto. Hermano Freddy, Ananías. correcto, Profeta Ananías. porque Ananías no quería, porque Ananías sabía que este hombre había sido un perseguidor. Y ahora el Señor le dice a Ananías, anda y ora. Mire, el Señor dice, anda porque instrumento me he escogido para llevar mi nombre a los reyes y a quién más. Y los gentiles. Entonces, mire, en Listra, vamos a decir, lo mataron. Pero Jesús dijo, Juan 11:25, yo soy La resurrección y y la vida. vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el Señor lo resucitó. Amén. Y lo llevó al cielo. Tercer cielo. Para que él no viera la gloria del Señor. Y otra vez lo hizo regresar. Para que él tenga fuerza, ánimo, valor Seguir adelante. de hablar la palabra de Dios. Ustedes, ¿no? Que a veces nos tenemos que enfrentar a demonios en hombres, donde nos amenazan, donde le dice, donde te veo mañana aquí hablando, te pego un tiro. Entonces, ahí viene el hermano, la hermana, la familia y dice, no vaya papá, no vaya esposo, no vaya pastor. Pero ¿qué enseña la Biblia? Si Dios es con nosotros. Hay cuantas cosas donde Dios nos da palabra de confianza, de esperanza, de ánimo. No temáis al hombre, porque el hombre solamente puede quitarte la vida. Teméis a aquel que puede quitarte la vida y enviar tu alma al infierno. Por eso usted lo ve más adelante a Pablo, enfrentándose a cuantas oposiciones, donde un profeta le profetiza y le dice, así harán con el dueño de este cinturón. ¿Y qué dice Pablo? Hermanos, no solamente estoy dispuesto a ir preso, sino a dar mi vida. Gloria al Señor. Por eso, ¿no? Cuando el corazón se quebranta, es cuando sufre, cuando padecemos. Pero a veces uno padece por pecar, uno padece por hacer su voluntad. No hay ninguna virtud, no hay nada digno de alabanza. Pero cuando usted padece por causa del Señor y del Evangelio, ¿qué dice Mateo 5:11? Lea, por favor. Mateo 11:5. 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso Hebreos dice, ¿no?, que teniendo una gran nube de testigos Corramos. ¿no? Mire, esos hombres de Dios están esperando que usted y yo avancemos. Amén. Sigamos hacia la meta. Los días son malos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. No vamos a desmayar. No vamos a claudicar. No. La Biblia dice que somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo tenía que ir a predicar a los reyes. Tenía que llegar a los gentiles. Para eso el Señor los llamó. Claro que en sus viajes misioneros tuvo dificultades, tuvo aflicciones, pero de todas esas Lo libró el Señor. el Señor lo guardó. Bendito sea el nombre del Señor. En el sufrimiento, escuche bien, las lágrimas brotan de nuestros ojos y son una expresión del alma por el dolor que sentimos. El sufrimiento puede cubrirnos por varias causas, enfermedades terminales, discapacidades, muerte, abusos, rechazo, malas noticias, separaciones, desobediencia a la ley divina. Sí. Por esta causa puede venir el sufrimiento. En la Biblia encontramos, ¿no?, que cuántos hombres de Dios, vamos a decirlo, ¿usted no cree que no sufrió? Dice que este justo afligía su alma viendo la maldad, el pecado en Sodoma. Entonces, hermano, hoy estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por servir al Señor, por agradar al Señor, la gente, la familia, habla contra nosotros, diciendo que somos fanáticos, que somos extremistas, que somos locos, ¿no? Y a veces hasta quieren imponernos sus ideas. Pero la Biblia dice, ¿quién podrá separarnos? Oiga bien, Romanos 8, lea por favor. 8:35. 8. ¿Quién no Sí, pero antes? quiero ver lo que dice. ¿Quién nos separará? Es 35. Vamos a leer, mire lo que dice.
Verso 35, sí, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, a veces nosotros miramos la corona, pero para tener esa corona tenemos que Pasar. enfrentar obstáculos, impedimentos, ataques de adentro, de afuera. Pero ¿qué dice? Que somos más Que vencedores. Quiere decir que vamos a vencer los obstáculos, vamos a vencer los impedimentos, hermano Freddy. Vamos a vencer al pecado, al mundo, a Satanás. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Voy a terminar enfrentando el sufrimiento. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Mire, Pedro muestra que de Cristo la Biblia está llena de aflicciones en la vida del Hijo de Dios, del Salvador de nuestras almas. Y la Biblia dice que el discípulo no puede ser más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Si al árbol verde hicieron leña, ¿cuánto más nos hará de nosotros que somos secos? Pero el poder de Dios nos capacita, nos prepara para ser más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Dios. Gloria a Dios. Dice una historia de Bárbara Johnson, autora de un bestseller, humorista y oradora de conferencia, muy solicitada. Es una mujer que ha experimentado mucho dolor por accidentes devastadores, que casi dejó a su esposo ciego y un estado de coma, como un vegetal. La muerte violenta de sus dos hijos, eran 4, pero Dios murieron. Y finalmente, el descubrimiento de la homosexualidad de otro hijo. Esto es aflicción, esto es dolor en esta mujer. Acuérdese que está escrito que lo que usted siembra, cosecha. Por eso la Biblia dice en Primera de Pedro, mire lo que dice el capítulo 3.
capítulo 4, miren lo que dice el verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxidia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vamos a leer del verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiende su alma al fiel Criador y haga el bien. Entonces, hermano, la Biblia, ¿qué nos exhorta o qué nos enseña? A hacer el bien, a obedecer la palabra. Pongamos aquí la persona más joven. ¿Cuál es la persona más joven, hermano Freddy, aquí? Anaí. ¿Y de ahí quién le sigue? La mamá. ¿No? De ahí yo. De ahí usted. ¿Qué quiero decir? La Biblia dice, baste ya el tiempo. Pero es que todavía yo no he experimentado las cosas del mundo. En el mundo tendréis aflicción. Mírenlo al hijo pródigo, que le dijo al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y dice que lo perdió todo, viviendo una vida de pecado. Pero pudo reflexionar y humillarse y pedir perdón al Padre. Entonces, ¿para qué? Claro que estamos en el mundo. Yo le he dicho a ustedes, por hablar de mi vida pasada, porque ustedes no me conocen. Y cuando usted no conoce la vida del pastor Héctor,
piensa que el pastor Héctor habla por fanatismo o porque él es el pastor y tiene que hablar. No, yo viví una vida pecaminosa, pero no conocía a Cristo. Usted no vivió la vida de pecado que vivió el pastor, pero basta ya. Conságrese, santifíquese, acérquese más a Dios, al Señor. Amén. Amén. Voy a terminar. Casos como este de Bárbara Johnson nos lleva a preguntar: ¿por qué? ¿Es mi culpa? ¿He desobedecido leyes humanas o divinas? ¿He descuidado lo que Dios me ha dado? ¿Es por culpa de otros cuyas palabras y acciones han hecho pedazos mi vida? ¿Es por el rechazo que viene de un ser querido en la familia? ¿Es porque somos perseguidos y porque nos difaman? ¿Es porque otros se aprovechan de nosotros, nos usan, o porque es difícil llevarse bien? ¿Es porque la circunstancia adversa de la vida me ha tocado? Miren lo que dice sobre las reacciones ante el sufrimiento. Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sé tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Este hombre de Dios llamado Nehemías estaba haciendo un análisis del sufrimiento del pueblo de Dios, ¿no? Pero estaba poniendo un alto hasta este día. Ellos tomaron la decisión, como usted y yo tenemos que tomar la decisión. Ellos de apartarse de las mujeres paganas, porque hubo un tiempo que el pueblo de Israel se mezcló, hizo matrimonio mixto, y la Biblia dice que no funciona, no hay comunión la luz con las tinieblas. No fue fácil. Miren, ¿no? ¿Cómo debemos reaccionar? El sufrimiento del pueblo de Israel no fue por causa de la palabra de Dios, sino por su desobediencia. Muchas veces el cristiano hoy sufre por causa de su desobediencia. Veamos ejemplos bíblicos. Ana. Eso está en 1 Samuel 1, del 6 al 10. No vamos a leer. Pero ¿qué dice la Biblia sobre Ana? Una mujer que experimentó el sufrimiento a través de su esterilidad. Era estéril. Y a través de la humillación de su sierva, se cree que Penina era una criada de Ana. Elcana la tomó como su mujer. Y Penina la afligió, la afrentó. ¿Cuál fue la reacción de Ana? Tomó una decisión firme. Señor, si tú quitas Me afrenta. y me das un hijo, yo te prometo
dedicártelo para ti. En esta vida tenemos que tomar decisiones, mis queridos hermanos. No podemos seguir siendo lo mismo. Jesús, no hay nadie que haya experimentado más sufrimiento en su vida como lo experimentó Jesús. Su reacción ante el sufrimiento, dispuesto a hacer siempre la voluntad de su Padre y cumplir su meta en esta tierra. Con esto terminamos. Isaías 53. Él siempre decía que él tenía que hacer la voluntad del que le envió. Dice el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los ricos su sepultura, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. En definitiva, dependiendo de la actitud que tomemos frente al sufrimiento, la vida se hará más llevadera o se tornará en una carga muy difícil de soportar. Si tomamos la actitud correcta, podremos ministrar a otro. Podremos usar la consolación con que Él nos ha consolado para consolar a otro, así como lo hizo Jesús, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:8. Gracias, Padre,